Tres preguntas muy rápidas. La primera, imagínese que el señor del 3%, el que tenía cuentas en Suiza y Liechtenstein, el señor Mas, declara unilateralmente la independencia dentro de 18 meses. ¿Qué haría usted para frenar esa manifiesta ilegalidad? Bueno, en primer lugar, no ponerme la venda antes que la herida. Yo soy de los que pienso, estamos en campaña, creo que esa mayoría ajustada que están sacando con una participación alta no será así. Por tanto, no va a haber declaración de independencia si ganamos en las urnas. Si la hubiera, hipotéticamente, en el caso tal, yo creo que la ley no debe aplicarse y culpabilizar a todos los catalanes. O sea, si Artur Mas hace algo mal, pues como lo hace un ciudadano que no paga impuestos o un señor que salta un semáforo, se le multa, se le sanciona. Pero yo creo que es un ciudadano más. No, no es un ciudadano más, nunca mejor dicho, es Artur Mas. Pero creo que sí que es verdad que no podemos responsabilizar a todos los catalanes. O sea, que está de acuerdo con los retoques que ha hecho el Gobierno en el Tribunal Constitucional para poder sancionar e inhabilitar al señor Mas si vuelve a Yo estoy de acuerdo como demócrata, a pasarse la ley por el arco del triunfo. Eduardo, estoy de acuerdo como demócrata que la ley se tiene que cumplir, pero no hacer una ley para hacer cumplir la ley. El Constitucional, la justicia española ha tenido años, tú lo sabes, para hacer cumplir las sentencias en Cataluña, por favor. Y el Constitucional, a última hora, en el último minuto, presentado por un candidato autonómico y no por el ministro de Justicia ni por el presidente, presenta, faltando 10 días por unas elecciones, una reforma. Coincido en el fondo, claro que hay que cumplir las leyes en este país, somos un país democrático, pero no en las formas. Yo nunca hubiera puesto a un candidato autonómico a presentar una reforma de una ley orgánica. ¿Usted suspendería la autonomía? Es una facultad que recoge la Constitución. Mire, yo creo que no hay que suspender la autonomía, hay que ganarles en las urnas. Y yo, de verdad, ya sé que hay algunos que dan por perdida la batalla, yo no la doy por perdida. Porque yo empecé con 3 escaños hace 8 años y mi equipo, y hoy la peor encuesta nos da 18-19, la mejor 27. Y creo que se puede ganar, creo que hay mayoría alternativa. Entonces, la suspensión de autonomía es una cláusula que existe en la Constitución alemana, en la Constitución americana, en Austria, y España la copió, de hecho, de Alemania. Es una última ratio, una salida. Yo creo que es una cláusula que define un fracaso. Estaremos de acuerdo que si se llega a suspender una autonomía es porque el Estado autonómico ha fallado. Pero yo personalmente no estoy en esa situación, porque entonces ¿para qué nos presentamos a las elecciones? ¿Qué 5 o 10 medidas de regeneración democrática exigirá usted a Pedro Sánchez o al señor Rajoy si ellos tienen más votos que usted y tiene que decidir quién gobierna España? Bueno, hemos comentado una vez aquí, pero por poner algunos ejemplos. Condiciones sine qua non, 5, por ejemplo. Yo no voy a avanzar aquí en nuestro programa que no hemos aprobado, porque aún respeto, por supuesto, que lo aprobemos en nuestro partido y no que yo avance un programa que no tenemos, pero sí cosas que ya hemos dicho. Nosotros creemos que, por ejemplo, hay que aprobar una limitación de mandatos a 8 años de los cargos de presidente y de consejeros. Lo hemos demostrado, lo hemos pedido. Segundo, creemos que tenemos que responsabilizar subsidiariamente a los partidos políticos de los casos de financiación ilegal o de corrupción. Es decir, que si la haces, la pagues de verdad, con dinero, y devuelvas el dinero de las arcas de esos partidos y que sean sancionados por la administración pública. Por ejemplo, más cosas que hemos propuesto, que los imputados por corrupción política abandonen sus escaños y no extiendan la sospecha a todos los demás partidos. Creo que también es conocido. En definitiva, por no seguir con todo el programa, hemos propuesto acabar con los aforamientos, hemos propuesto acabar con los indultos por corrupción política, en definitiva todo un catálogo que creo que empieza a ser conocido en toda España, por suerte, que debería ser extendible a todo el mundo. Es decir, yo creo que ese decálogo anticorrupción que presentamos, y que puede ser mejorable sin duda, debe ser algo extendido a toda la política española, para que gobierne quien gobierne, no tengamos una situación en la que la corrupción vaya por barrios, porque es un problema, el segundo problema de España. En el tema fiscal, que a veces me lío un poco con ustedes, ¿por qué quieren subir el IVA súper reducido, que es el que grava los alimentos de primera necesidad? Es que, las me alegro que me hagas la pregunta, no lo subimos, desaparece el tramo del 4% porque el de arriba baja, es decir, la gente... pero el IVA de los alimentos básicos pasa del 4 al 7%. Es que para mí el alimento básico es la electricidad. Hay gente que no puede pagar la luz y va a pasar de un 21 a un 18. Sí, pero también es un elemento básico. Pasará del 4 al 7%. Ya, pero es que para mí la lógica es absurda de redistribuir la riqueza a través de impuestos como el IVA es una tontería, con perdón. Es decir, uno se compra más o menos en función de si paga más o menos IRPF. Ciudadanos plantea una reforma fiscal del IRPF de 7.800 millones, reduciendo administración política y cargos políticos. Vamos a proponer una reducción del IRPF, es decir, que la gente cobre más en la nómina. Y luego la gente decidirá si se lo gasta en electricidad, si se lo gasta en pan, si se lo gasta en zapatos o ir al cine. Lo que no podemos es redistribuir la renta a través de impuestos como el IVA, porque es predeterminar que los ricos y los pobres tienen que comer o vestir de una manera. ¿Y el impuesto de sucesiones y el de patrimonio? Bueno, ahí hacemos una subida del umbral. Estamos en comunidades como Cataluña, Andalucía, estamos en un umbral de 400.000, 600.000 euros. Vamos a poner por arriba un umbral de 1 millón de euros igualado a toda España para que los españoles seamos iguales. ¿Y obligarán a que Madrid elimine la exención del impuesto? Tengo que irme con Hilario. 1 millón de euros por persona
por herencia, después de apartar la empresa familiar y la vivienda familiar, me parece que no es un impuesto que afecte a mucha gente, es un impuesto que afecta a muy poca gente. Y bendito suerte a quien le afecte heredar más de 1 millón de euros exenta la empresa familiar y la vivienda. Pero en todo caso, insisto, van a haber muchos españoles como el techo se iguala y no vemos lo que pasa hoy, que hay comunidades que heredas un piso de tu abuela y tienes que pagar impuestos, y otras que aunque seas multimillonario no pagas un céntimo. Yo creo que hay que equilibrarlo. El artículo 8 de la Constitución, señor Rivera, dice, entre otras cosas, que el Ejército tiene la misión de defender la integridad, la unidad territorial de España. ¿Está usted de acuerdo con que esto siga siendo así? ¿O sea, es una de las cosas que ustedes reformarían en una hipotética reforma de la Constitución? Pero eso lo dicen casi todas las constituciones del mundo. Y yo no estoy, es que estoy de acuerdo, no, es que no quiero llegar ahí. Por tanto, son cosas que están en una Constitución como cláusula de cierre para un drama. O sea, un drama, porque al final que un país se rompa o que haya un conflicto civil o que se suspenda una autonomía es un fracaso de la política. Ya, no en todas las constituciones el Ejército es el garante de la unidad. Bueno, digamos que en constituciones, en algunas de ellas no pasa, porque la más importante se suspende la autonomía, pero insisto, no me van a sacar a un titular de aquí, como algunos ministros, cometiendo el error de hablar de tanques. Hay que hablar de votos, hay que hablar de urnas, hay que ganar Artur Mas en las urnas. Y yo no me quiero poner como catalán en una situación en la que suspendan mi autonomía por un irresponsable al frente del gobierno, por eso quiero ganarle, y no quiero ponerme en la situación, ni mucho menos, que mi país se rompa y tenga que haber un conflicto civil. Yo creo, de verdad, entiendo las preguntas periodísticas, yo lo respeto, pero entiendan que en este momento que nos jugamos tanto, hay que llamar a la gente a votar y no ponerse la venda antes que la herida, porque si no estaremos haciendo el juego a Artur Mas. Estoy convencido que Artur Mas está deseando que yo aquí le diga hoy que tiene que intervenir el Ejército, pero ni lo pienso ni lo voy a decir. Una última y vamos. Vale, dale.